vengo a platicarles de un libro que escribí titulado Voces en Rebelión, que tiene que ver con una serie de historias, porque a veces uno como escritor no escoge lo que quiere escribir, pareciera que las historias lo escogen a uno. Y eso tiene que ver un poco porque mi maestro de matemáticas, al cual le decíamos el aguacate, todos evidentemente le hemos puesto, ¿cómo se llama? Apodos a los maestros. Y el de matemáticas de que me toca en primero de secundaria le decíamos el aguacate, en primero de secundaria. Tiempo después se deshojan los calendarios y fue mi maestro, imagínense, por ahí de 1973 y por ahí de del 2009 acudo a una universidad a presentar mi más reciente libro, Cementerio de Papel. Y resulta que está el aguacate ahí presente dentro del público. Y el aguacate, lo reconozco evidentemente, no le dije que hubo aguacate, ¿verdad? Evidentemente. ¿Qué tal, maestro? No sé qué, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí, fuiste mi maestro en tercero de secundaria, bla, bla, bla. Empezamos a platicar y me pide de favor que si después de la presentación nos tomábamos un café. Obviamente acepto y de pronto nos vamos a tomar un café y me confiesa que él había sido el agente de la Dirección Federal de Seguridad que había vigilado a mi abuelo en el año de 1961. No están ustedes para saberlo ni yo para chismearles, pero yo nazco en el 61 y ese año mi abuelo es el líder estudiantil de la Universidad Autónoma de Puebla, que precisamente encabeza el segundo movimiento de reforma universitaria en América Latina. El primer movimiento de reforma universitaria sucede en Córdoba, Argentina, en 1918, y el segundo movimiento de reforma universitaria es Puebla, y el líder es mi abuelo. Y el agente de la Dirección Federal de Seguridad que vigilaba a mi abuelo era nada más y nada menos que el aguacate, mi maestro de matemáticas de primero de secundaria. Para aquellos que no sepan qué es o qué fue la Dirección Federal de Seguridad, fue la policía política fundada en el año de 1947 por el entonces presidente Miguel Alemán, y que termina de existir, extingue esta policía anticonstitucional, porque no dependía del Poder Judicial, dependía de la Secretaría de Gobernación, y la extingue Miguel de la Madrid en septiembre de 1985. Para aquellos que tienen tantos calendarios como yo en la espalda, sabrán que la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, si se te aparecía entre el 47 y el 85 un güey muy trajeado y sacaba su charola y te la enseñaba, sabías que habías chingado a tu madre, porque tenía el poder de secuestrarte, torturarte, desaparecerte o asesinarte. ¿Ok? Bien, y resulta que el aguacate era oreja de la Dirección Federal de Seguridad y es el que había vigilado a mi abuelo y a mi familia. Segunda estampa, obviamente le caigo bien, me confiesa eso y me regala todo su archivo como ex agente de la Dirección Federal de Seguridad y todos los informes que había redactado vigilando a mi familia. Madres, obviamente una veta de oro. De pronto tengo la posibilidad, por un amigo en común, de entrevistar a Gabriel Guarneros. Gabriel Guarneros fue el coordinador de la Dirección Federal de Seguridad en Puebla entre el año de 1961 y 1985. Un caso inédito para un Estado de la República, tomando en cuenta que, como comprenderán, la Dirección Federal de Seguridad cambiaba paulatinamente a los coordinadores estatales de la DFS porque evidentemente creaban conflicto de interés, creaban complicidades, tanto con los grupos delincuenciales y demás. Hago la aclaración, no se le vayan a olvidar las
Gracias. Batutas no, ¿verdad? Si no, el baterista no va a tener con qué tocar al rato, en la siguiente tocada. Bien, entonces, decía yo, tengo la oportunidad de entrevistar a Gabriel Guarneros, quien fuese director de la DFS en Puebla entre el 61 y el 85. Caso único en un estado de la República, ¿ok? Y me cuenta, ahora sí que cómo vigilaba a mi familia y cómo daban seguimiento al movimiento de reforma universitaria estudiantil del 61. Siguiente estampa, Carlos Martín del Campo, uno de los líderes estudiantiles del 61 y del 64, es el esposo de mi tía Julieta, el cual es el líder del 68 que encabeza los procesos judiciales de los detenidos a partir del movimiento estudiantil de 1968. Si ustedes revisan el proceso judicial de los detenidos del movimiento estudiantil del 68, verán que el juicio lo encabeza un nombre, antes de que cualquier otro detenido, que es Carlos Martín del Campo, que es mi tío político, ¿sí? El cual, después del 68, evidentemente es detenido en Lecumberri, ¿no? Repito, es el que encabeza el proceso judicial, y evidentemente él se va exiliado en 1971 cuando el gobierno de Luis Echeverría Álvarez otorga el exilio a los detenidos presos políticos de 1968. Y él ya nunca más regresa a México. A él los fantasmas le cayeron en la espalda y nunca más regresó a México. Pero en alguna ocasión que vino a México tuve la oportunidad de entrevistarlo. O sea, contaba yo ya con 3 joyas. La cuarta es que a partir del 2002, como ustedes saben, el entonces panfletario presidente de la República, Vicente Fox Quesada, abre los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad a el posible escrutinio público, ¿no? Y a el estudio de esos archivos. Y entonces, como comprenderán, yo como analista e investigador de los movimientos sociales armados en México, evidentemente tengo la credencial número 2 para acudir a hurgar en los archivos de la policía política. Y ahí me encuentro los reportes que la policía política de la DFS realiza de abril de 1964 a noviembre del mismo año. ¿Qué pasa? Por un lado tengo el momento histórico de la reforma universitaria 1961 con mi abuelo como líder de este movimiento de reforma universitaria, y luego tengo 1964, que es un hecho inédito que no se había contado a nivel de la historia nacional, debido a que en el 64 se organiza lo que malamente se conoce como el movimiento lechero en Puebla, que es la creación de un movimiento cívico popular que lleva en 15 días a que renuncie el entonces gobernador del estado de Puebla, el general Antonio Nava Castillo. Ubiquen históricamente de qué estoy hablando. Octubre, noviembre de 1964. México tiene presidente electo en julio de 1964, que es Gustavo Díaz Ordaz, que obviamente es amigo del general Nava Castillo, y está saliendo el entonces presidente Adolfo López Mateos, y que también era carnal del entonces gobernador poblano Antonio Nava Castillo. La gracia era descubrir por qué carajo en 15 días, bobo de mí, en escasos 2 semanas, un movimiento cívico popular logra la caída del entonces gobernador poblano, siendo que estaba totalmente amacizado, totalmente fuerte ante el poder presidencialista, que como ustedes saben en esos años era absolutamente autoritario, ¿sí?
y había que descifrar qué carajo pasaba, más allá, evidentemente, repito, de un enorme movimiento cívico popular que empieza con la protesta de los lecheros, y por eso se conoce como movimiento lechero, debido a que, evidentemente, los lecheros se quejan porque les prohíben vender la leche bronca de casa en casa. Como comprenderán, y varios de ustedes habrán tenido la experiencia de que el lechero llegaba a tu casa, ¿no? Con su trompeta, salías con tu olla y te servían 1 litro de leche, o 2, o 1,5, o medio. Era leche bronca, la hervías, tú la pasteurizabas en tu casa, te regalaba una deliciosa nata que te tragabas con conchas, ¿no? Y azuquitar. Y a partir de 1964 el gobierno de Nava Castillo prohíbe la venta de la leche bronca en las casas y obliga a que los lecheros tengan que, por fuerza, pasteurizar su producto natural en una empresa que sea fundado de un compadre del gobernador. Esto evidentemente encarecía la leche, el producto, el litro de leche final en el consumidor. Y estos lecheros que protestan van y piden apoyo a la universidad, a los estudiantes, que ya traían desde el 61 una fama de evidentemente apoyar los movimientos sociales que pudieran expresarse en la ciudad, debido al movimiento del 61. Como paréntesis histórico, el movimiento del 61 de reforma universitario es el que acuña la famosa frase de la ultraderecha que nace en Puebla. Ubiquen que en Puebla nace el Yunque, esta organización hipersecreta de la derecha, y en Puebla se fundan los FUAS, el Frente Universitario Anticomunista. Y evidentemente, a partir de esto, en el 61, se funda la famosa frase de cristianismo sí, comunismo no. ¿Ok? Por lo tanto, los estudiantes universitarios poblanos traían toda una saga de apoyo a los movimientos sociales y evidentemente se hermanan con los lecheros, pero también estaban protestando en contra del gobernador Antonio Nava Castillo los transportistas por el precio del pasaje y toda una serie de sectores sociales por la manera tan dictatorial de gobernar de este gobernador poblano. De ahí que se juntan los diversos actores sociales y esto lleva como colación evidentemente a este hermoso movimiento cívico popular que llegó a congregar a mediados de octubre de 1964 a una manifestación que se calcula que llegaron a convocarse en el Zócalo de Puebla hasta 100,000 personas, tomando en cuenta que la población total de la ciudad en ese momento era de 300,000 personas. Por lo tanto, se calcula que una tercera parte de la población de Puebla, de Zaragoza, que no de Los Ángeles, obviamente, ¿no?, había acudido a protestar en contra de la actitud autoritaria de Antonio Nava Castillo. Bien, por desgracia, conozco a mi abuelo y mi abuelo muere en 1975, cuando yo tengo 14 años. Y de adolescente lo que menos se te ocurre es entrevistar a tu pinche abuelo, ¿no? Quien tenga poca edad y conozca a su abuelo, entrevístelo. ¿Qué carajo hizo en sus años mozos, por favor? Son esos regalos de la historia que no podemos perder, ese tipo de memoria histórica. Bien, obviamente yo únicamente me consolaba con las patoaventuras que mi abuelo contaba en las sobremesas, patoaventuras que por cierto eran poca madre, porque déjenme chismearles que mi abuelo Julio Glockner es el primer médico que atiende las enfermedades venéreas de una ciudad tan conservadora como la ciudad de Puebla. Por lo tanto, evidentemente, quien ponía una pata en la sala de espera del consultorio de mi abuelo, por supuesto que no dudo que mi abuelo también curara gripas, sarampeones, viruelas, pero fundamentalmente lo iba a ver quien tenía sífilis o gonorrea. Cuenta la leyenda que alguna vez un cura, un gran cura de jerarquía católica de la ciudad de Puebla, fue a verlo y tenía sífilis. Y que entonces mi abuelo le dijo: padre, ¿dónde se anda metiendo?
Y el curita, pretendiendo salvar su fama y su honor y su moral, le dijo: no, doctor, lo que pasa es que me fui a bañar a un baño público y ahí me contagié. Y el cabrón de mi abuelito le dijo: claro, el estropajo negro de seguro lo contagió. Bien, evidentemente mi abuelo pues se convertía al mismo tiempo del salvador de los pecados de la sociedad conservadora poblana, ¿no? Y al mismo tiempo se convertía en el fantasma del comunismo que, diría Carlos Marx, recorría la Europa en el siglo XX, en el siglo XIX. Pero mi abuelo se convertía en el fantasma que recorría Puebla en el siglo XX. Y a raíz de ahí, repito, se organiza el movimiento cívico-popular, estudiantil y de lecheros, que logra el derrocamiento de el general Antonio Nava Castillo. Entonces contaba yo con la hermosura de la trayectoria del abuelo como líder de Reforma Universitaria de 1961, y de ahí el salto histórico a 1964 con los documentos del exagente de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Ángel Aguas, alias el aguacate para mí, con entrevistas del coordinador de la Dirección Federal de Seguridad, con el archivo de la Dirección Federal de Seguridad del 64. ¿Por qué la DFS realiza un seguimiento hiperpuntual en Puebla entre abril y octubre del 64? Porque en marzo del 64 Gustavo Díaz Ordaz es candidato a la presidencia de la República y hace una gira por el país. Y en marzo del 64 va a Chihuahua. El estado de Chihuahua ya está muy caliente para entonces. Ya se está armando lo que se considera como el grupo popular guerrillero encabezado por Pablo Gómez y Arturo Gámez, ¿sí? Recuerden que para 1965, año y medio después de que Gustavo Díaz Ordaz visitase la ciudad de Chihuahua como candidato, se lleva a cabo el famoso intento del asalto al cuartel militar de Ciudad Madera en Chihuahua. ¿Ok? Entonces, para marzo del 64 va a Chihuahua y los campesinos y los normalistas evitan el acto electoral y terminan incendiando el templete que se había dispuesto para que desde ahí el candidato dirigiera sus palabras en acto proselitista electoral. Por lo tanto, Gustavo Díaz Ordaz, que se dice que era poblano, aunque en realidad nació en Oaxaca, aquí entre nos, ¿no? Evidentemente la DFS, cuando es invitado Gustavo Díaz Ordaz para ir a cerrar su campaña electoral en junio del 64, y bajo el reconocimiento de que en Puebla había habido madrazos desde 1961 y que en el 64 se empezaba a incendiar de nueva cuenta el ambiente político-social de Puebla, la DFS no quería que se repitiera un evento traumático para la campaña de Gustavo Díaz Ordaz, como había sucedido en marzo del 64 en Chihuahua. Por eso, desde abril, la DFS estuvo colocando todos los microscopios, centrando y vigilando todo lo que pasaba en Puebla, para que el cierre de la campaña, les chismeo que Gustavo Díaz Ordaz cierra su campaña proselitista en Puebla, obviamente al disque ser poblano, y específicamente cierra su campaña en Ciudad Cerdán, antiguamente San Andrés Chalchicomula, municipio que hoy eres poblana, ¿verdad? Pocos saben lo que estoy diciendo como tal, ¿no? Y al asentar con la cabeza dije: ella es compatriota mía, es conciudadana poblana. Atrás de ti hay dos poblanas más, mi mujer y mi hija. Bien, ya dejo de andar balconeando al público. La gracia es que, pausa dramática, tomamos un trago de café que ya se me secó el hocico. Gracias por la paciencia. La gracia es que evidentemente Puebla se convierte en el centro de atención debido a que se supone, repito, que Gustavo Díaz Ordaz es poblano y no querían que se repitiera otra escena como tal. Con todas estas estampas de joya, de pronto me veo y digo: a ver, pendejito,
tienes que contar esta historia. Nadie la ha contado. El movimiento de reforma universitaria encabezado por mi abuelo había sido muy manipulado por el Partido Comunista Mexicano, debido a que mi abuelo termina en ruptura con el entonces PCM y es expulsado del PCM, evidentemente por anarquista, ¿sí? Mi abuelo, además de curar el sífilis y la gonorrea de Puebla, era un verdadero desmadre, ¿no? A la derecha poblana le he amenazado diciéndole que mi abuelo me heredó su archivo clínico. Entonces los pinches conservadores se cagan cuando les digo eso. Y cuando les digo, el nombre de tu abuelita está en los archivos clínicos de mi abuelito, cabrón, ¿no? Por desgracia es mentira y no tengo ese archivo clínico. Me encantaría tenerlo de veras para ventanear los… Al fin y al cabo, en ese entonces no se protegían los datos personales. Bien, la gracia es que al tener esos elementos maravillosos y al no saberse de estas historias, evidentemente me senté a escribir y luego viene la hermosa beca de una señora llamada COVID que nos obligó a encerrarnos en casa. Y de marzo a julio del año 2020 pude sentarme a escribir esta historia que intitulé Voces en Rebelión, publicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Al ser una historia tan localista, terminé dando los derechos no a la editorial Planeta, que es mi casa editorial comercial que me publica y que me ha publicado 20 de cobre, Cementerio de Papel, Memoria Roja, Los Años Heridos, ¿no? Y que próximamente para el 2024, ya que estoy en pinche comercial, lo termino bien, como chinga o no, para el 2024 van a reeditar mi famosa novela El Barco de la Ilusión. Para quien no sepa, es una novela biográfica de Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo. Quien no sepa quién fue este personaje, les reduzco el nombre, que es Tintán. Ella sí sabía, levantó la mano y no le dejé responder, de inmediato di la respuesta, chingao, qué mal me vi. La gracia es que esta historia, con todos estos elementos, esas estampas que fui recolectando, dije, y la señora COVID me obligó a meterme a mi casa y que dejara yo de funcionar. Sí, funcioné desde mi casa como director de Ducal, por supuesto, pero estaba yo, en lugar de mi oficina en México, en mi estudio, en mi casa en Puebla. Y dije, de aquí soy, güey. Tal vez soy de los pocos que le puede agradecer a doña COVID el que me hayan encerrado y me hayan obligado a meterme a casa, porque me permitió recolectar estas pinches estampas tan geniales, los archivos de la DFS, el archivo de la gente que vigiló a mi familia en el 61 y en el 64, la entrevista con Carlos Martín del Campo, que era mi tío, ¿no? La entrevista, el diálogo con Gabriel Guarneros, ¿sí? Evidentemente me fui a la hemeroteca para recolectar la información. Evidentemente tenía yo todos estos testimonios que dices, carajo, o lo aprovecho o seré un verdadero güey. Y descubrí cómo no solamente la efervescencia popular entre octubre y noviembre de 1964 logran la caída de un gobernador que es un general, Antonio Nava Castillo, sino cómo se logra a partir de la fuerza evitar que el amiguismo con Adolfo López Mateos y el amiguismo con Gustavo Díaz Ordaz, aunque corren de gobernador de Puebla, pero Gustavo Díaz Ordaz lo nombra secretario de Obra Pública en el gobierno federal. O sea, sí salió premiado Antonio Nava Castillo, pero dejó de ser gobernador de Puebla. Y aquí encuentro un hermoso factor que nadie hubiese imaginado, porque mi duda era, ¿por qué chingao cayó Antonio Nava Castillo si tenía carnales a los presidentes, si tenía bla, ble, bli, blo, blu? Tan, 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 tan. Si les cuento por qué cayó, no van a leer el libro y por lo tanto no les voy a dar esa información. ¿Ok? Pero me queda claro que como escritor me percato que muchas veces las historias, no solamente que te escojan a ti, es obvio que era una historia ligada a mi familia. Mi abuelo, el tío político,
mi tía, la hermana de mi papá, Julieta, la esposa de Carlos Martín del Campo, mi maestro de matemáticas. O sea, no era una historia ajena, obviamente. Me cayó el 20 de, ay, ¿por qué nunca le pregunté de estos temas a mi abuelo? Y me cayó el 20 de, a ver, mamón, eres un adolescente, ¿qué te iba a importar la trayectoria política del abuelo? Me quedaba yo con las anécdotas cuando contaba que si había ido el cura a consulta, ¿no? Que si a todo aquel que llegaba con sífilis le decía, bájate los pantalones. Ay, doctor, ¿será necesario? Pues sí, güey, si no, ¿cómo te ausculto? Se bajaban los pantalones y les decía, súbete a la mesa de auscultación, siéntate. Se sentaban y les decía, a ver, ahora échate un brinco. O sea, brincaban de la mesa de auscultación al piso y decía mi abuelo, no se te cayó, puede que tengas sanación. Entonces, estos personajes, y para concluir, para permitir diálogo, ¿no? Y yo dejar de estar hablando como merolico, para concluir, y este es otro pinche anuncio, déjenme chismearles que en los fines de los años 20, principios de los 30, en el entonces Colegio del Estado de Puebla, estudiaban 3 jovenzuelos. Un tal Julio Glockner, que ya dije, mi abuelo paterno, estudiando medicina. Un tal Luis J. Corte, que es mi abuelo materno, el papá de mi mamá, carnal, amigo de mi abuelo paterno, ¿sí? Que estudiaba, no era contaduría, creo que se llamaba administración pública o no sé cómo se llamaba, pero bueno, el símil de lo que hoy conocemos como un contador público. Y ellos dos, que eran muy amigos, al mismo tiempo eran muy amigos de un joven estudiante de leyes, cuyo nombre sería ¿cuál? El tercer amigo de mis abuelos, estudiante de leyes en el Colegio del Estado de Puebla, de nombre pinchísimo. ¿Quién? Sí, Gustavo Díaz Ordaz. Mis 2 abuelitos, el materno y el paterno, fueron carnalazos del después asesino Gustavo Díaz Ordaz. Motivo por el cual, evidentemente, la editorial Paidós me acaba de solicitar que escriba yo la biografía de aquel individuo. ¿Y qué creen que dijo el pendejo que tienen enfrente de ustedes? Pues que sí. 1, porque necesito regalías para pagar la colegiatura de Frida. Y 2, porque me parece importante, obviamente, meterte a la piel del demonio está del carajo. Tengo la fotografía. Porque todo el mundo dice, incluso mi queridísimo Fabrizio Mejía, en su novela biográfica de Gustavo Díaz Ordaz, titulada Disparos en la Oscuridad, si la han leído, ahí dice mi querido Fabricio que quien presenta a Gustavo Díaz Ordaz con Maximino Ávila Camacho es Julio Glockner, mi abuelo paterno. Y le demostré a mi querido Fabricio que la cagó. Quien presentó a Gustavo Díaz Ordaz con Maximino Ávila Camacho fue mi abuelo materno, porque mi abuelo materno, Luis J. Corte, en ese entonces era el secretario de organización de la CROM en Puebla. O sea, mi abuelo materno pudo haber sido el Fidel Velázquez poblano. Lo que pasa es que era honesto y cuando terminó su gestión dejó el poder y no se sentó en él. Y para concluir el chisme, ya que estoy de pinche chismoso, les cuento que tengo la fotografía de mi abuelo materno tomándole protesta a Gustavo Díaz Ordaz en 1943 como candidato a diputado federal por Ciudad Cerdán, Puebla. Andé. Me están viendo así como cara de que, ¿cómo este pendejo con ese apellido Glockner, que viene de la ultraizquierda radical, donde su abuelo fue rector comunista en el 61, su padre abandona en el 71, 10 años después, a su familia para irse de guerrillero, y resulta que sus 2 abuelos eran amigos de Gustavo Díaz Ordaz?
huevos que da la vida, no vueltas que da la vida, huevos que da la vida. Y joya, ay, perdón, ahí hay una niña muy pequeña y yo diciendo huevo, es que el huevo se come revuelto, estrellado, y es muy rico, ¿verdad? Queridas, queridos, ¿les parece si abrimos ronda de plática? No sé cuánto tiempo tengamos. Alguien que quiera venir a pasar, ella quiere, mira, la pequeñita ya levantó la mano. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Quieres cantar? Ya dijo que no, ya la intimidamos. ¿Algún comentario, duda, chisme, sugerencia? Ahí está una mano. Adelante, compañero, pásele. Buenas tardes. Ahorita que estaba tocando el tema de la Dirección Federal de Seguridad, siempre me ha quedado a mí una duda. Durante la década de los 70, la época en la que se manifiestan en todo el territorio nacional diferentes grupos políticos militares, surge también dentro del Estado un grupo que se denomina Brigada Blanca. ¿De quién dependía la Brigada Blanca? ¿De la Dirección Federal de Seguridad o directamente del Ejército? La Brigada Blanca es este grupo paramilitar organizado Aguas, porque ahí se confunde mucho en qué año se fundó la Brigada Blanca. Para los que no sepan, la Brigada Blanca es un grupo de élite de asesinos, tanto militares como judiciales, de la Policía Judicial de la Ciudad de México y federal, ¿sí?, que inventa Miguel Nazar Haro. Y se funda en mayo de 1976. Aguas, hasta mayo del 76 se funda la Brigada Blanca, no antes. Obviamente su antecedente es la DFS, así como también su antecedente es inteligencia militar. La hipótesis que sostengo, porque no está en ningún documento como fundación, en el acta de nacimiento de la Brigada Blanca, como comprenderán, no dice para qué fue creada, pero evidentemente el planteamiento es a la hora de la alternancia entre Echeverría y López Portillo. Según mi hipótesis como historiador y como analista de este tipo de eventos, es que Echeverría le asegura a López Portillo que ya no va a tener que lidiar con estos radicales rijosos armados, porque entre 1969 y 1978 existieron en nuestro país 39 grupos clandestinos armados, de los cuales evidentemente el más conocido es la Liga Comunista 23 de Septiembre, está el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, está el FUS, Frente Urbano Zapatista, están las FRAP, Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, están las FLN, Fuerzas de Liberación Nacional, que es al cual se incorporó o se inscribió a ese pequeño club mi papá y mi tía Julieta, están bla, 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 ¿sí? CAP, Comandos Armados del Pueblo, en fin, podría yo seguir enumerando. La gracia es que la Brigada Blanca se organiza como el cuerpo de élite para darle el exterminio absoluto a los residuos que existieran, porque ya para mayo del 76 la guerrilla, tanto urbana, con todos estos grupos que he mencionado, como la rural, fundamentalmente encabezada por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, para 76 ya casi estaba eliminada. Aunque todavía viene el intento de secuestro en agosto de 1976 de Margarita López Portillo, la hermana del entonces presidente electo José López Portillo, aquí a unas cuadras en la colonia Condesa. ¿Ok? La Brigada Blanca es como el aseguramiento para rematar por completo a los grupos subversivos, radicales, armados de México. Y dependía, en esta amalgama, no dependía al 100% de la DFS, no dependía al 100% del Ejército, ni del Estado Mayor Presidencial. Más bien dependía directamente del entonces secretario de Gobernación, el cual inaugura la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez con Jesús Reyes Heroles, ¿no? Así como con, evidentemente, además de Miguel Nazar Haro, estaban comandando este grupo especial Miguel Quirós Hermosillo, este asesino, y el otro general acusado de la guerra de baja intensidad, cuyo nombre se me acaba de ir, pero ya me vendrá. Acosta Chaparro,
Gracias. Uy, mil gracias. Se ve que ya el hocico se me había secado. Sí, esa es la historia de la Brigada Blanca. ¿Algún otro comentario, duda, chisme, sugerencia, opinión? El libro cuesta 150 pesos. Si se lo llevan ahora, se lo pueden llevar con la firma de su autor. Está aquí a su disposición. ¿Alguien tiene más una pregunta, comentario, duda? Los halcones, aquí con los halcones hay... se supone que el grupo de los halcones se pudo haber fundado en el 67, antes del 68. Hay un grupúsculo que pudiese ser el antecedente de los halcones, que tiene un nombre afrancesado, que ahorita se me fue el avión, no recuerdo bien cómo es el nombre, que se supone que sería el antecedente de los halcones. No tenemos objetiva. Ubiquen que las actas de nacimiento de esos grupos paramilitares clandestinos del Estado mexicano para reprimir a la población, pues no existen como tal. Ubiquen que la existencia de la Brigada Blanca se da a conocer, hay que reconocer los huevitos de Marín, Carlos Marín. Qué bueno que nadie me chifló. Cuando era reportero de la revista Proceso, Carlos Marín tiene una entrevista con Miguel Nazararo en su oficina. Y de pronto Miguel Nazararo se levanta y sale de la oficina. Y Carlos Marín, reportero de Proceso, empieza a echar ojo en los papeles que están en el escritorio y encuentra el directorio que da razón de ser y de existencia a la Brigada Blanca. Y tuvo huevitos de robarse ese documento. Me contaba Vicente Leñero que fueron 3 meses de debatir entre Julio Scherer, Carlos Marín y Vicente Leñero si sacaban y publicaban o no ese reportaje donde se demostraba la existencia de la Brigada Blanca. Y evidentemente se demostraba que Carlos Marín había sustraído un documento de la oficina de ese hijo tal por cual. No dije las picardías porque hay una nena allá atrás. La gracia es cómo se atreven a publicar el reportaje siempre y cuando habían ya organizado las casas de seguridad para cuidar la vida de Carlos Marín. He de reconocer que cuando estaba yo escribiendo Los años heridos, este era un pasaje importante sobre la existencia de la Brigada Blanca. Y escribí esto, pum. Y luego, estoy hablando del 2017, escucho en lo que se ha convertido hoy por hoy Carlos Marín. Y dije, Ingesuma, le voy a poner delete a ese capítulo, cabrón. Y coincide que vengo a México y mi querida Paloma me invita a comer, como acostumbro ir de gorrón de vez en cuando a su casa, y le platico a Paco, carnal, pasó esto, y le voy a poner delete a ese capítulo. Y Paco me sugiere, haz lo que quieras, pero en su momento honor a quien honor merece. Y en ese momento, hoy podemos decir que sea X, Y o Z, pero en ese momento histórico, 1983, ese güey arriesgó el pellejo para dar a conocer al México la existencia de la Brigada Blanca. Por eso tuvimos el acta de nacimiento de la Brigada Blanca. Los halcones, hay quien dice que nacieron en el 67, hay quien dice que participaron en el 68. Evidentemente, a la luz pública aparece en el 10 de junio del 71, cuando Echeverría sabe que tiene que ir, bueno, no sabe, decide, ¿no?, escarmentar la valentía o el arrojo de los estudiantes que se habían quedado en casa desde el 2 de octubre y que el jueves 10 de junio habían tenido los ovarios de volver a tomar las calles. Y el hijo de la chingada dijo, con que vuelven a salir, pues ahorita les rompemos su madre, pero no podía utilizar a uniformados, ni policías de la DFS, sino al cuerpo paramilitar de jóvenes lúmpenes contratados y adiestrados en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Cuando intentas escribir la biografía de un pinche personaje tan perverso
como lo es Gustavo Díaz Ordaz, te das cuenta de que no era él solito. A su lado estaba Corona del Rosal, a su lado estaba Gutiérrez Oropesa, a su lado estaba Luis Echeverría Álvarez, a su lado era un equipito, cabrón. Y no estoy descargando un micro centímetro de culpabilidad del hocicón, ¿sí? Simplemente he descubierto que era el equipo de hijos de puta, ahora sí con perdón de la niña, represores de este país. ¿Me explico? Sí. No, tiene una estatua y tengo el acta de nacimiento, pero neta no, nació en Oaxaca. Sí. Se conoce con mi abuelo Julio en Oaxaca. O sea, se hacen carnales en la preparatoria, pero en Oaxaca, en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Oaxaca, porque mi abuelo, que sería el papá de mi abuelo, Enrique Glockner, sería mi tatarabuelo, mi bisabuelo. Bisabuelo. Mi bisabuelo, Enrique Glockner, papá de Julio, mi abuelo, era medio culé y abandona la familia, ¿no? Pero no por la guerrilla como me abandonó mi papá, sino abandonó la familia porque él sí se fue con otra muchacha y se fue a vivir a Oaxaca. Y entonces, en un momento determinado, Clara Lozada, la mamá de mi abuelo, que sería mi bisabuela, Clara Lozada, mi bisabuela, manda a su hijo Julio un tiempo a que Enrique Glockner se haga cargo de su chingado hijo, o sea, mi abuelo Julio. Y ahí lo mete a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Oaxaca, la preparatoria, y ahí es compañerito de banca de un tal Gustavo Díaz Ordaz, quien después de Oaxaca, obviamente la entonces Colegio del Estado de Puebla, ya tenía una tradición desde la época colonial. Ubiquen que es una de las grandes universidades jesuitas que se funda en Puebla, ¿no? Entonces era una universidad muy famosa, de mucho alcurnia y calidad académica. Entonces la familia de Gustavo manda a su hijo a estudiar a Puebla. Incluso ese traslado es primero él solito, ya después papá, mamá y hermanitos se van a Puebla. Pero en primera instancia mandan a Gustavo a estudiar la universidad, leyes, al Colegio del Estado. No era poblano. Para descargo de la pinche fama con la que contamos los poblanos, ya ven que nos dicen pipope, y sí somos pipopes, somos piezas de porcelana perfectas. Ah, ¿verdad? ¿Creyeron que iba a decir pinche poblano pendejo? Pues no, pieza de porcelana perfecta. ¿Algún comentario, duda, chisme, sugerencia final? Tenemos 5 minutitos, 3 minutos, a la 1. En este proceso dinástico que nos presentas desde el asunto de estas familias, estos apellidos, ¿cómo es que el poder de ellos sigue presente? Y si no, en este asunto que acabamos de ver de García Barragán y Harfuch y todo este asunto que también se manifiesta, tú explícamelo, por favor. No mames, no me pidas tanto. Este ya se me vino hasta el García de hoy. No. Hay historiadores poblanos que incluso lanzan el avilacamachismo. Ubiquen que tuvimos un pinche gobernador culerísimo en Puebla. Bueno, no, uno, chingao, la lista es interminable. O sea, es que, pobre de Puebla, tan cerca de Los Ángeles y tan lejos de Zaragoza. ¿No? Pero bueno, entre otros culeros de gobernadores que ha tenido el estado de Puebla está evidentemente Maximino Ávila Camacho, ¿no? Y hay quien alarga el avilacamachismo hasta Gustavo Díaz Ordaz, cosa que me parece excesiva. O sea, a ver, a final de cuentas, 44, 43, no recuerdo la precisión, cuando muere Maximino Ávila Camacho, ¿no? Que no llega a ser presidente como quería en lugar de su hermano, el Babas de Manuel, ¿no? Y yo creo que así como con la muerte de Rafael Moreno Valle en el 2018, el 24 de diciembre, se acabó el morenovallismo. Y así como el 13 de diciembre del año pasado que murió Luis Miguel Barbosa, se acabó el barbosismo. ¿Sí me explicó? Y quieras que no, el avilacamachismo se muere con la muerte de Maximino. Que de pronto Rafael,
el hermano menor de los Ávila Camacho, de Manuel, de Maximino, y había otro tercer hermanito que es Rafael, repiten la gubernatura en los años 50, pero no como tradición del avilacamachismo, sino como la tradición de las élites del poder en términos genéricos. Pero incluso las crónicas de Rafael para nada tienen que ver con las crónicas desastrosas de Maximino. ¿Me explico? No creo que sean guetos de abolengo familiar. Yo creo que aquí el actual García pues repitió la escuela del abuelo y del papá, ¿no? E hizo carrera desde lo policíaco. Y no me hagas hablar más. No mameyes en tiempos de guayabas, diría mi hermana Ligia, hoy difunta. A la 1, a las 2, a las 3 hay algo después de mí y luego nos vamos a ver nuestra telenovela. Queridas, queridos, me queda clarísimo. La historia es una utopía. La historia es una utopía. Como historiador soy un convencido de que solo somos dueños de una cosa, de nuestro pasado, de nuestra memoria, de nuestra nostalgia, de nuestras voces en rebelión que han existido en otros calendarios. Por favor, sigamos cultivando la utopía y el sueño. Gracias, muy buenas noches. Mil gracias, Fritz Glockner. Aquí está su libro, 150 pesos. Una historia rica en personajes. Ramón Danzós Palomino, que merecería toda una biografía, que fue el candidato del Partido Comunista, que era de allá del norte, pero que pasó por Puebla en ese del Frente Electoral del Pueblo, pero que Ramón Danzós Palomino fue